100 curiosidades de la sustancia, una de las películas más comentadas de 2024. La verdad, los detalles están desde el comienzo, porque mientras está grabando su programa, Elizabeth le pregunta a su audiencia si quieren parecer una medusa gigante en la playa, algo que irónicamente estaba prediciendo su destino, porque lo que queda de ella tras todo lo ocurrido es muy similar al animal, y se derrite exactamente como una medusa en la playa. Además, en los primeros minutos vemos que le tira algo a su propio póster rompiendo el cristal justo sobre el ojo, algo que se muestra varias veces a lo largo del largometraje, y justamente en su forma de monstruo Elizazue, su cara, por así decir principal, tiene un solo ojo de la misma manera en la que queda en el póster. Igualmente todo esto se desarrolla en el final, así que vayamos para atrás. El número de teléfono que vemos en la sustancia, 555-0199, no es exclusivo de la película, sino que apareció en varios films tales como Belleza Americana o El Informante, entre otras obras más. Tanto el baño rojo y blanco como el pasillo naranja de los estudios televisivos en los que Elizabeth trabaja son un claro guiño al Resplandor. Y además de esto, hay varias tomas que se encuadran de una manera en la que nos dejan ver que el homenaje a la película de Kubrick es obvio. Antes de elegir a Dennis Quaid para el rol de Harvey, el actor que se iba a encargar del personaje era Ray Liotta, quien fue seleccionado en febrero de 2022. No obstante, falleció en mayo de ese mismo año sin haber comenzado a filmar las escenas. ¿Cómo creen que lo hubiera ido interpretando al personaje? Pese a que Quaid hizo un gran trabajo, me hubiese gustado ver el resultado con Liotta, que es por todo lo comentado que fue mencionado en los agradecimientos de la directora en los créditos. Hablando de Roma, la autora y directora de La Sustancia, Coralie Farget, puso mucha atención a la hora de elegir el reparto debido al poco diálogo que hay y lo visual que es el largometraje. La actriz de Elizabeth tenía que ser la primera en ser elegida para poder buscar a su otro yo en base a ella. A pesar de que Coralie estaba dispuesta a otras alternativas, buscaba principalmente una actriz que haya sido un ícono en la vida real. Pensó en varias hasta que surgió el nombre de Demi Moore en las conversaciones, aunque nunca creyó que aceptaría el papel porque pensaba que no estaría dispuesta a, por así decir, destruir su imagen. Sin embargo, a la actriz le llegó el guión y el resto es historia. Curiosamente, pese a su renombre y talento, Moore fue nominada por primera vez al Oscar tras unos 40 años de carrera gracias a su trabajo en La Sustancia. Si bien Elizabeth ya había gozado de ganar uno de estos premios, Moore no lo consiguió jamás. Y algo irónico es que haya perdido ante Mikey Madison, una de las ganadoras más jóvenes en la historia de los Oscar, teniendo en cuenta todos los temas que trata La Sustancia y la manera de ser del personaje de Moore. De todas maneras, Demi obtuvo un Globo de Oro gracias a su paso por el largometraje, siendo el premio más prestigioso que recibió en su carrera hasta el momento. El motivo por el que el baño es tan particular se debe a que la directora quería que fuese una especie de capullo metafórico y por ello lo ideó como un espacio mental que de algún modo se sentía abstracto y vacío, que sinceramente, en mi opinión, consiguió lo que buscaba. El director de fotografía encargado de la película prefería un aspecto más realista, intentó convencer a Coralie de usar otra iluminación e incluso le sugirió agregar algunos muebles, pero fue rechazado y las cosas se mantuvieron tal cual vimos. A la hora de rodar el nacimiento de Sue, se usaron dos juegos de baño idénticos con intenciones de simular un espejo. Margaret Qualley filmó su parte en uno de estos baños y Benjamin Craccoon, el director de fotografía, imitó sus movimientos en el otro baño mientras tenía una cámara montada en la cabeza, logrando los resultados vistos en la escena. Los movimientos de la mano en el espejo se volvieron a filmar más tarde en la postproducción frente a una pantalla verde debido a las dificultades que suponía sincronizar los movimientos, y en algunas tomas se colocó un espejo real entre los dos baños que capturaba el reflejo de Qualley. Dennis Quaid, por otro lado, estaba tan metido en su personaje y comprometido con hacer que su escena comiendo camarones sea lo más asquerosa posible, que se terminó comiendo nada más y nada menos que 2 kilos de camarón después de varias tomas. Curiosamente, en cada escena en la que Elizabeth y Harvey están presentes, Demi Moore solo tiene una línea de diálogo en cada una de ellas, demostrando de algún modo la posición en la que se encuentra cada uno, algo totalmente injusto para Elizabeth, que es como es. Si bien solo conocemos su nombre y no su apellido, se cree que Harvey se llama así por el productor real Harvey Weinstein, quien actualmente cumple condena por abuso sexual, y que muchos señalaron como la base del personaje de La Sustancia en ciertos aspectos.
Originalmente, el guión contaba con una subtrama que finalmente fue eliminada, en la que Craig, el agente de Lizzie, la abandonaba porque consideraba que ya no era rentable trabajar con ella y sería esto lo que desencadenaría el accidente automovilístico. Más tarde, Craig buscaría hacer que Sue firme con él y esta lo rechazaría orgullosamente y comenzaría a trabajar con otro agente llamado Alan. Luego, cuando va a buscar el suero de terminación, Elizabeth le diría por teléfono a Alan que Sue ya no está ahí, y finalmente la última mencionada lo llamaría nuevamente y le diría que solo era una broma tras matar a su yo original, para que la llamada termine con Alan diciendo que estaría en la primera fila del show de Año Nuevo. Que la verdad no tengo idea de por qué la secuencia fue descartada, pero supongo que habrá sido algún tema relacionado con el tiempo. Volviendo a Moore, esta comenzó a rodar la película con casi 60 años, no obstante Elizabeth cumple 50 años. Igualmente hay que decir la verdad, y es que la actriz no aparenta tener 62. De todas maneras, esto no le quitó el nerviosismo a la hora de filmar desnudos completos con 59 años, sintiéndose vulnerable en el set según sus propias palabras. Aunque agradeció a Margaret Qualley por lo cómoda que la hizo sentir finalmente al decirle que no se olvide que estaba retratando a una versión más joven de su personaje, haciéndola sentir mejor porque le dio a entender que ella fue así, dado que esta también actuó en total desnudez, que obviamente no van a ver ni un pixel de todo eso por acá porque a YouTube no le va a gustar nada. Y con respecto a los desnudos, para los pajines no. El busto de Margaret no era suyo, sino uno prostético diseñado por el maquillador francés Pierre-Olivier Persin. En cuanto a Sue, si se escucha atentamente cuando los ejecutivos rebobinan la cinta de su audición, se puede escuchar que dice que tiene 25 años. Algo curioso es que anteriormente Harvey haya dicho que las mujeres alcanzan su mejor punto a los 25 años, lo que pareciera haber dejado una marca en Elizabeth, ya que Sue pudo haber mencionado cualquier otro número. Según Margaret Qualley, su esposo se volvió loco por su culpa gracias a que la actriz no paraba de caminar por su casa metida completamente en su personaje, que si bien puede resultar divertido, no me quiero imaginar lo que debe ser que tu pareja se comporte como un personaje tal cual es Sue durante tanto tiempo. Sin dudas, Qualley es una gran actriz. Esta describió el hecho de aprender la característica coreografía de su personaje como una pesadilla, porque a pesar de su experiencia en el ambiente, se sintió abrumada por actuar con bailarines profesionales totalmente acostumbrados a los movimientos en los que era nueva. Aparte, declaró que el tipo de sexualidad demostrado en Sue no se adecuó a ella, y que sin importar lo bien que le resultó su paso por la película, jamás volvería a hacer algo así otra vez. Supuestamente, en uno de los ensayos, tuvo que abandonar el set para irse a llorar al baño, y declaró que manejó tal nivel de ansiedad que un día tuvo que calmarse con un poco de cannabis y tequila. Por otra parte, Coralie Farget citó a la película La Mosca como una de las grandes influencias de su obra. Algunos elementos de la cinematografía de David Cronenberg, el autor de La Mosca, están presentes en la sustancia, debido a que en una de las pesadillas de Sue se saca una pata de pollo directamente del estómago, y sacarse cosas de la panza era algo que se pudo ver en varias de las obras de David. Una obvia referencia al largometraje citado se ve cuando se empiezan a caer partes del cuerpo de la joven, ya que son un diente, una uña y una oreja, las mismas partes que caen de Seth Brundle en la película del insecto. En cuanto a la escena del nacimiento, una de las más memorables de la sustancia, fue concebida por su autora mientras estaba duchándose. Según ella, ni siquiera tenía un personaje en mente por aquel entonces, pero gracias a la escena del nacimiento de Sue, la cual es considerada por Coralie la más importante del film, se le ocurrió que su personaje principal tenía que ser femenino para así poder explorar las percepciones sociales de los cuerpos. Y si bien es un peliculón, hay que decirlo. Un error en torno a esto es que Elizabeth y su otra ella estén desnudas a la hora de transferir su conciencia una a la otra, y es que no existe motivo alguno por el que tengan que estarlo, pese a que forma parte de la temática de la sustancia. Si nos ponemos a pensar en eso, tiene poco sentido. Por la atención que Coralie puso en la escena, pudo planificar incluso antes del comienzo de la producción la cantidad de prótesis y demás que requería con fines de lograr lo que quería. No solo con relación a la escena del nacimiento, sino para el resto de la película, pudiendo estimar costos financieros y demás, lo que nos deja ver el nivel de detalle que tiene lo visual en este largometraje. La secuencia mencionada tardó nada más y nada menos que 15 días en filmarse, y un equipo de rodaje específico se encargó de capturar las tomas en las que se involucran las prótesis con sus primeros planos y otros detalles que la tripulación encargada de todo esto denominó Lab Shoot. Algo así como una toma de laboratorio o una toma experimental. Por otra parte, una gran duda que le quedó a muchos
es por qué es que el médico quiso involucrar a Elizabeth con la sustancia, creyendo a la mayoría que éste obtuvo algún beneficio por ello. Si bien más tarde descubrimos que se encuentra en una situación similar, en realidad los que obtendrían el beneficio serían los encargados de producir la sustancia, porque no hay que olvidar que cada usuario depende de kits de recarga, por lo que quizás, en cierto punto después de varios usos, empezarían a cobrar por dichos kits. Sin embargo, dado que Elizabeth manejó mal el tema, no llegó jamás a ese punto. Obviamente, esto es solo una teoría, pero es interesante. Y también, la sustancia podría tratarse de algo gubernamental o militar, teniendo en cuenta que produce la mejor versión de uno mismo. Podría ser algo así como un suero de superhumanos, porque no solo el monstruo Lisa Su tiene un factor regenerativo extraño, sino que durante la pelea entre las dos, Su patea a su yo original y la hace volar de tal modo que la hace parecer que tiene superpoderes. Aunque bueno, al no ser algo realmente relevante en el largometraje, dudo que algún día obtengamos una respuesta sobre el asunto. Originalmente, la empresa que iba a distribuir la película sería Universal Pictures. No obstante, terminaron alejándose del proyecto por las dudas que tenían sobre cómo resultaría para los espectadores, y después de exigir varias veces que se cambie el final o que se recorte en ciertos momentos, Coralie les dio un rotundo no, haciendo que se alejen. Igualmente, por suerte de ella, la plataforma de streaming Movie tomó las riendas y se encargó de distribuir su obra. Y las cosas no solo resultaron bien para la autora, sino también para Movie, ya que La Sustancia es la película más taquillera de toda la plataforma. Y como dato de color, por si no lo conocían, además de muchas otras producciones más, fue en Movie que se lanzó la controversial y últimamente renombrada Emilia Pérez. Cambiando de tema, en la escena donde Elizabeth se maquilla y se desmaquilla varias veces, Moore hizo unas 15 tomas frente al espejo, haciendo que al final del día su cara esté totalmente irritada por los productos y por las repetidas veces que se tuvo que frotar el rostro. Su piel estaba tan sensible que el equipo encargado del maquillaje le recomendó a la directora parar un poco porque Demi podía terminar todavía peor. La actriz dijo que el guión de La Sustancia le recordó mucho al guión de Ghost, La Sombra del Amor, no por algún aspecto en específico, sino que le causó la misma sensación que le causó la película del 90, y es que al leer ambos guiones no vio punto medio, creyó que sería un total fracaso o un peliculón. Por suerte corrió el riesgo y ya vimos cómo resultó. Aprovechando que mencioné lo del maquillaje, las prótesis que el equipo encargado le colocaba buscando lograr su aspecto previo a Monstruo Su tardaban entre 6 y 9 horas en aplicarse, y por lo específicas que eran, solo les permitían trabajar unas pocas horas antes de que se empezaran a caer o a deteriorar, que si bien complicó el rodaje, supieron cómo manejarlo. Que haya sido Moore la elegida para el papel resultó muy acertado en parte porque la propia actriz fue objeto de críticas por el ajeísmo o edadismo, sobre todo por su matrimonio con Ashton Kutcher, a quien le llevaba unos 15 años. A estas alturas no es noticia para nadie la fuerte involucración de Coralie con la película, y obviamente de alguna manera tenía que hacer presencia en ella, porque en las tomas donde vemos la aguja siendo inyectada, el brazo que vemos es el de la autora de la obra, y también se encargó personalmente de operar la cámara que se encargaba de cada una de las tomas POV, o sea, hechas desde cierto punto de vista. Esta escuchó una gran variedad de música buscando influir en su guión, citando la partitura que Michael Levi creó para la película Under the Skin como una gran influencia, además de otras pistas de música experimental que le ayudaron a elegir esos latidos o pulsación que escuchamos a lo largo de La Sustancia, y de igual manera alegó que la música hipersexualizada le ayudó en varios aspectos, más que nada a la hora de crear Pump It Up. En un principio, la canción Ballet with Butterfly Wings de The Smashing Pumpkins iba a sonar en el largometraje, sin embargo se terminó descartando. Seguramente no lograron conseguir los permisos necesarios o algo por el estilo. La voz que narra la historia, por otro lado, es la del actor estadounidense residente en Francia, Ian Bean, quien cumplió con los requisitos de la directora, quien buscaba una voz con cualidades diabólicas, tentadoras y poderosas. Y sí, a pesar de que todo el film transcurre en Los Ángeles, en realidad La Sustancia fue filmada en Francia, la mayor parte en un estudio en París, y para las escenas en exteriores se rodó en la Riviera Francesa. Su usa unos aros con forma de estrella muy similares a los que usa Jen en otra película de Farjad, Revenge. El primer episodio de Pump It Up es un homenaje / parodia del video musical Call on Me de Eric Prydz.
tanto las vestimentas como la coreografía y la manera en la que está dirigido. Al parecer, la sustancia no solo duplica a la persona, sino también las raíces de los dientes, porque mientras Sue se los está sacando frente al espejo, vemos que cada diente cuenta con 2 raíces y en realidad los frontales solo tienen una. Y algo extraño es que trabaja en la instalación de la misteriosa puerta del baño durante su tiempo siendo Sue, cuando fácilmente pudo haber aprovechado el tiempo de Elizabeth para hacerlo, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo libre que esta última tiene. Aunque esto refleja lo desesperada que estaba Sue por dejar de ver a lo que le recuerda quién realmente es. Coralie omitió el pasado y las historias de fondo de cada personaje con intenciones de revelar información de cada uno de ellos con acciones o vestimenta. Es por eso que los colores fue algo a lo que se le prestó mucha atención, eligiendo el amarillo para Elizabeth y el rosa para Sue con el objetivo de representar una especie de heroísmo o valentía en Lizzie y la feminidad y juventud en su otro yo. La misma autora reconoció que los personajes de alguna manera la representan a ella, sobre todo la más grande, mientras que Sue es la típica chica bella y popular de los 90 contra lo que Fargett siempre se sintió enfrentada, contra lo que se vio superada de cierto modo durante su juventud. En los borradores, Sue era un personaje rubio, con fines de recordar a los espectadores a icónicos personajes tal cual Lolita de Nabokov o Marilyn Monroe. Sin embargo, Margaret Qualley fue tan apropiada para el papel que se terminó obviando el color de su cabello, y Fargett eligió el nombre de Elizabeth por su resonancia icónica con viejas estrellas de Hollywood, mientras que Sparkle, que significa brillar, se debe a cómo brillan las estrellas cinematográficas bajo la luz, es decir, los focos. El guión contaba con 146 páginas, de las cuales tan solo 29 eran dedicadas al diálogo, reflejando nuevamente lo visual que es el film. Coralie dijo que su estilo de escritura es más similar al de una novela que al de un largometraje, y que buscó que cada experiencia sensorial pueda ser palpitada por el público tras escribir todo con un gran detalle. El guión tiene primeros planos completamente especificados, y hasta incluye los sonidos que quiso representar, con onomatopeyas al igual que Splash. De nuevo, con la escena del nacimiento, la directora quería que los movimientos de Sue sonaran como si estuviera inmersa en un líquido amniótico, así que el equipo encargado del sonido puso unos pequeños micrófonos en cápsulas dentro de los oídos de los actores, capturando la respiración de los mismos gracias a la resonancia craneal, una gran técnica digna de un gran equipo. A su vez, un micrófono boom y otro de alta frecuencia capturaban el audio para obtener una prueba del sonido externo a la hora de editar. Y obviamente que también pusieron su atención en Harvey, intensificando cada mínimo sonido producido por él, buscando enfatizar la extravagante y, por así decir, grandiosa vida que gozaba, tanto sus pasos como su manera de comer. La autora trató de usar la menor cantidad de efectos especiales posibles con fines de lograr que todo se vea bien grotesco y dentro de todo realista. De ahí las sesiones de maquillaje de casi 7 horas a las que Demi Moore tenía que estar sujeta. No obstante, a la hora de hacer al monstruo, Qualley tenía que usar un traje de cuerpo completo que llevaba entre 5 y 6 horas en ser aplicado, lo que la actriz describió como una tortura a pesar de que disfrutó rodar las secuencias. Por las dificultades de moverse dentro del traje, el doble de riesgo encargado de las acrobacias, quien se encontraba parado sobre una pequeña plataforma con ruedas, salió disparado hacia atrás después de que comenzaron a expulsar la sangre falsa. Aparte, dio bastantes problemas porque el hecho de haber empapado el traje de látex hacía que el mismo se caiga. Una experiencia divertida de recordar, pero poco agradable de vivir. Y sí, la sangre no fue poca. Según la directora, se emplearon unos 36.000 galones de sangre falsa que se dispararon por una manguera contra incendios real, creando una de las escenas más icónicas de la película, que obviamente estuvo fuertemente inspirada por la escena en la que sale la sangre del ascensor en El Resplandor. En litros, equivaldría a unos 130.000. El ramo de flores, por otro lado, dice rómpete una pierna, de buena fe deseando suerte. Y curiosamente, después del nacimiento de Lisa Sue, al intentar escapar, se cae porque una de sus piernas se rompe. Otro presagio se da cuando los productores del inicio dicen que una de las solicitantes se vería mejor si sus tetas estuvieran en su cara en lugar de su nariz. Irónicamente, Elisa Sue expulsa un seno de su cara por la zona en la que tendría que tener la nariz o un ojo. Y además, dicen que la chica se está muriendo por conseguir el papel, prácticamente lo que le ocurre a Elizabeth. El hombre que le golpea la cabeza al monstruo está cubierto de sangre incluso antes de darle. En el guión se indica que la mano de Lisa Sue se rompe haciendo que rocíe sangre incluso antes del ataque.
así que quizá filmaron la escena tal cual se indicaba en el papel, pero se terminó alterando en la postproducción para que parezca que fue el golpe en su cabeza lo que provocó todo el caos inicial. Y sí, después ocurre lo de la mano. Según la directora, la audiencia que sufre el rocío es lo que ella quiso representar como la misma sociedad. Sus propias palabras fueron: tener esta explosión de sangre fue una forma de externalizar la violencia que siento por todas esas miradas y esta presión de belleza que nos puso la sociedad. Fue una forma de decirle a la audiencia: mira lo que estás creando, eres responsable de esta explosión. Y según Benjamin Krakun, Coralie le dijo que quería tener camiones de bomberos llenos de sangre rociando a la audiencia, que si bien él creyó que era la forma francesa de decir que iba a haber mucha, se dio cuenta de que la tipa no estaba bromeando y después de 3 semanas de cálculo midiendo la presión, la manera y todo lo necesario para que las cosas salgan como querían y evitar cualquier tipo de accidente, se rodó la rociada en una sola toma. E incluso fuera del teatro se instalaron duchas para todos los extras. Sin dudas, una experiencia única en todos los sentidos. La película termina con la cara de Demi Moore como si fuese una especie de gota. En un principio iba a ser solo una masa amorfa que se arrastraba, aunque se agregó el rostro porque la directora quería preservar las expresiones faciales, por lo que se construyó una marioneta en la que se superpuso la cara de la actriz, que en el set se llamó Gremlin, ya que Stripe, personaje de la película, se derrite al igual que Elizabeth. El tema del amor y la muerte compuesto por Bernard Herrmann para la película Vértigo se puede oír en La Sustancia, y de la banda sonora en general se encargó el británico Rafferty, quien además trabajó en otros proyectos tal cual la tercera temporada de Suits, El Continental de John Wick y más. El compositor se centró en la dualidad entre Elizabeth y Sue a la hora de producir su famosa pulsación electrónica. Algo que suele pasar desapercibido es que Harvey al inicio dice que la carrera de Elizabeth despegó en los años 30, que a pesar de que parece que se refiere a la década de 1930, en realidad nunca se especifica en qué año transcurre la película. Elizabeth se ve muy joven como para haber vivido hace tantos años, por lo que fácilmente podría estar ambientada en el futuro y con los años 30 quizá Harvey se refería a 2030. Ciertas escenas nos dan a entender que no transcurre en 2024, porque vemos nieve en Hollywood Boulevard cuando es extremadamente raro debido al clima templado y mediterráneo de la región, y sí, ya sé que es exageración por parte de los responsables, pero los roles de género y costumbres sexuales parecieran haber tomado un giro más patriarcal y que da la sensación de que se volvió a la antigüedad, que la sociedad volvió a los valores y a la estética de los años 80 de la forma más exagerada y grosera posible. Harvey es acompañado por 3 matones que actúan robóticamente en sintonía, porque los podemos ver sentarse al mismo tiempo, doblar las manos coordinadamente y demás, como si fueran construidos específicamente para servir al tiparraco. Antes de que este despida a Elizabeth, las paredes del pasillo del estudio están repletas de fotos promocionales de su programa, más al ir a recoger sus cosas, las paredes están completamente libres de dichos pósters, sin ni un mínimo rastro de que Elizabeth haya estado ahí. Al igual que lo que le sucede tras disolverse en el final del largometraje, ya que por encima le pasa un limpiador borrando cualquier rastro de su existencia. Volviendo a Harvey, o mejor dicho a Dennis Quaid, este solo está presente en 8 minutos de la película, que de todos modos no le prohibió lucirse, porque su paso por ella es totalmente icónico a pesar de su poco tiempo, así que no se puede reprochar que su nombre aparezca en el cartel promocional. El actor interpreta al padre de las gemelas en Juego de Gemelas, la película favorita de Margaret Qualley. Y curiosamente, Dennis salió durante un tiempo con Andie MacDowell, la madre de la actriz que se encarga de Sue. Esta también tiene su conexión con la otra versión del personaje de su hija, porque Andie coprotagonizó Saint Elmo Fire junto a Demi Moore en 1985. Margaret es considerada una nepo baby por la fama de su madre, quien a lo largo de su vida fue elogiada por su belleza y talento. Irónicamente, Elizabeth en un momento comenta sarcásticamente que Sue obtuvo todo su talento y éxito de ella, quien es como una madre, entre muchísimas comillas, para su yo más joven. A todo esto, la actriz estaba en Panamá filmando Stars at Noon cuando leyó el guión de La Sustancia, y dado que creyó que el personaje que tenía que interpretar estaba muy lejos de lo que era ella, Qualley modificó varios aspectos de su vida con el fin de lograr los resultados que buscaba, por lo que levantó pesas durante meses con fines de conseguir la figura de sex symbol de Sue. Esta es la 7ª película de terror nominada al Oscar, porque sí,
es considerada terror corporal. Si bien no ganó el premio, sí que se ganó un lugar entre grandes clásicos como El Exorcista, El Sexto Sentido, Tiburón, El Silencio de los Inocentes y más, habiendo sido la última mencionada la única que se llevó el Oscar. En total, La Sustancia fue nominada a 5 Oscar: a Mejor Película, a Mejor Director, Mejor Actriz para Demi Moore, Mejor Guión y Mejor Maquillaje y Peinado, y además también obtuvo 5 nominaciones diferentes en los Globos de Oro. En el Festival de Cine de Cannes de 2024 recibió una de las ovaciones más largas de la historia del evento porque los presentes aplaudieron de pie el largometraje durante 11 minutos tras su escena final, y es la primera película de terror corporal en toda la historia de la cual se permitió su proyección en Vietnam, que se ve que mucho no les gusta el género, e igualmente no se disfrutó en su totalidad porque según el distribuidor se recortó aproximadamente 1 minuto y medio. Algunos errores son que se le proporciona a Elizabeth unos 5 o 10 mililitros de activador de un único uso, a pesar de que la jeringa solo tiene capacidad de 1 mililitro, así que no se entiende el desperdicio de la sustancia. El espejo en el baño reaparece después de ser golpeado repetidamente, y después de los primeros 7 días de Sue, mientras ambas están desnudas en el baño, vemos como el brazo de Elizabeth, el cual tiene una bata blanca, acaricia el cabello de su otro yo, aunque en la siguiente toma la vemos desnuda nuevamente. En su última transformación, previa a ser un monstruo, Elizabeth parecía una jorobada de unos 90 años. Pese a eso, podía correr, bajar y subir escaleras, y hacer prácticamente de todo, lo que refuerza aún más la teoría del suero de superhumano. Y creo que está de más decirlo, pero la habitación que construye Sue es algo imposible, porque no hay edificio moderno que tenga un espacio vacío de semejante tamaño como para hacer lo que hace. Igual, nuevamente, la película podría desarrollarse en el futuro y las cosas podrían haber cambiado de maneras que no consideramos. Cuando va a buscar la sustancia por primera vez, Elizabeth pasa por un Porsche en mal estado, una metáfora perfecta para el propio personaje. Al principio, vemos que hay una señora limpiando el apartamento, y jamás se vuelve a ver. Elizabeth pudo haberla despedido después de ver todo lo que ocurría, porque de lo contrario no se explica cómo a la tipa nunca le llamó la atención la ausencia de su empleadora y la presencia de Sue, aparte de todo lo obvio. Y esta es otra de las dudas que se responden con el guión, donde se describe que Elizabeth la despide y le paga el trabajo del resto del año en compensación. La diseñadora de vestuario, Emmanuel Yubnowski, se inspiró en fotos de modelos de Dua Lipa y de Beyoncé para su trabajo en esta película, y el vestido que usa el monstruo en el final se vio influenciado por el póster de la película Reina Margot. Cambiando de tema, Moore contrajo herpes y perdió unos 8 kilos durante la producción, aunque por suerte fue durante uno de sus descansos, dado que en aquel momento estaban centrados en las escenas de Quali. La intérprete de Elizabeth describió la esencia del largometraje como una mezcla entre el retrato de Dorian Gray y La muerte le sienta bien. Encima comparó su programa con el programa de entrenamiento de Jane Fonda, famoso en los 80. Un tiempo después de sus declaraciones, la directora admitió haber elegido que Elizabeth Sparkle organice una clase de aeróbicos en homenaje a Jane Fonda, quien prácticamente relanzó su carrera con sus ejercicios, mientras que el lookbook de la película citó la editorial Magazine, en la que Bella Hadid está vestida y maquillada bajo la temática 80s como la principal inspiración para la mirada y los movimientos de Sue. En cuanto a Dorian Gray, la película muy resumidamente trata sobre un hombre que evita envejecer gracias a que de alguna manera logra hacer que los signos de su envejecimiento aparezcan en un retrato suyo en lugar de aparecer en su verdadero cuerpo. Su retrato termina mostrando algo más similar a un monstruo que a un humano, tal cual lo que ocurre con Elizabeth. Y Gray esconde la pintura en una habitación aparte, así que el parecido no solo fue notado por la protagonista de la sustancia, y no solo le resulta parecida a Demi Moore, sino que son muchos quienes comparan la sustancia con La muerte le sienta bien, sobre todo por explorar temas como el envejecimiento y el declive profesional de una actriz. Esta no es la primera vez que la directora trabaja junto a Moore, ya que la francesa había sido asistente de dirección en la película Passion of Mine, protagonizada por la actriz. Coralie Farget trabajó en esta película intentando continuar con la temática feminista que había desarrollado en su otra película Revenge, impulsada en parte por lo que ella describió como voces en su cabeza que le decían que por su edad su vida estaba terminando y que no le importaba a nadie. Cabe aclarar que tan solo se encontraba en sus 40s, así que la sustancia no solo se trató de una expresión artística, sino de una especie de terapia, dado que confrontó a su voz interior escribiendo el guión. En su corto reality de 2014,
toca un tema muy parecido al que vemos en el largometraje, que no les digo nada para no spoilearlos. Más, Vincent Colombe, el protagonista del mismo, también hace una aparición en la sustancia. Tras el éxito que cosechó Coralie for Revenge, estaba en conversaciones para ser incluida en el universo cinematográfico de Marvel, dirigiendo la película de la Viuda Negra, aunque no le convencía la idea y terminó rechazando la oferta cuando se percató de que el estudio no le daría el privilegio de decidir en su totalidad lo que iría y lo que no iría en el corte final. Así que menos mal que no lo hizo. No por desprestigiar a las películas de Marvel, pero en caso de haber aceptado, no habríamos tenido esta obra. El guión lo desarrolló a lo largo de 2 años y está escrito en inglés y en francés. Dato extra. Algunos que me quedaron sueltos es que Lucy Hale pudo haber sido la intérprete de Sue, ya que audicionó para el personaje. Mientras está arrastrando su cuerpo original a la habitación oculta, la cámara va cambiando entre primeros planos a la cara de Sue en el cartel y primeros planos a la cara de Lizzie en el póster, como si estas dos se estuvieran mirando una a la otra. En otras palabras, enfrentándose. Literalmente lo que termina ocurriendo cuando Elizabeth está a punto de terminar. Para el túnel infinito, Benjamin Krakoun iba a usar un cable de seguridad y dejar caer una cámara en medio de un sistema de luces con el objetivo de lograr lo que quería. No obstante, cambió de idea y terminó poniendo una cámara entre 2 neumáticos de bicicleta rodeados por luces LED. Y la verdad que no se le puede reprochar nada. Y durante la construcción del baño, se usa una broca Phillips en lugar de una Posi Drip que sería la correcta. Además, el taladro está en modo de perforación, lo que desactiva el embrague y provoca que las cabezas de los tornillos se desgasten o dañen al apretarlos. Por otra parte, a lo largo de la producción, los tamaños de los equipos de filmación iban cambiando. Hubo algunos que constaron de tan solo 6 u 8 miembros que se encargaron de escenas como la del baño y otros con más de 200 trabajadores destinados a completar las secuencias más complejas. Tal cual dije antes, la película se recortó en Vietnam, más en todo Medio Oriente fue prohibida. Igualmente, Front Row Film la lanzó completa en on demand en toda la región, así que muchos no pudieron hacer los que la prohibieron. Esta es la primera producción estadounidense de Coralie Farget, quien había escrito todas sus obras en francés. No viene al caso, aunque algo curioso es que en los créditos hay un agradecimiento especial para todos los extras que participaron en la escena del teatro. No creo que haya sido una linda experiencia ser rociado con tanta sangre falsa, pero al menos tuvieron sus agradecimientos. La película cosechó 80 millones en taquilla hasta donde se sabe, así que seguramente la cifra sea mayor hoy en día. Muy rentable teniendo en cuenta que el costo fue de tan solo 18 millones de dólares. Y en IMDb tiene una puntuación de 7,3 que se basa en más de 280.000 reseñas. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuánto le darían del 1 al 10? Finalmente, a pesar de que muchos explicó con cosas que fui diciendo, no está de más añadir que muchos creen que todo es un sueño o un coma después del accidente automovilístico, tanto por la ausencia de quien limpiaba en su casa, como por el creciente absurdismo que hay alrededor de Elizabeth. No solo por la sustancia, sino por muchos otros aspectos. Sue pierde sus dientes, tal cual sucede en muchas pesadillas, y la última vez que la vemos pareciera estar siendo iluminada por una gran luz, similar a alguien que se someta a cirugía. Aunque bueno, si está en coma o no lo está, no considero que sea algo relevante para la película en realidad, pero es cuanto menos interesante. Con esto terminé con las curiosidades. Este tipo de videos cuesta bastante de hacer, así que si te gustó, te voy a estar más que agradecido tan solo con un like, que es un clic, no cuesta nada y a mí me da una ayuda más grande de la que creen. Lo mismo con un comentario, que ya sé que lo piden todos, pero eso hace que YouTube recomiende más el video y todo lo que ya saben. Habiendo dicho esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. No te olvides de seguirme para más, decirme sobre qué serie o película te gustaría ver un 200 curiosidades y nos vemos muy pronto con más.